Grande es el Señor. Él es el creador del universo. Por eso cantamos y por eso danzamos y por eso lloramos ante su presencia. Porque Él se merece la honra y la gloria. El poder es de Él por toda la eternidad. Aleluya. Con el poder de su voz, Él creó las cosas, incluyéndonos a nosotros. La contradicción de la verdadera grandeza. Vamos a estar pensando un poco en ese tema. La contradicción de la verdadera grandeza. Solo leemos y se sientan, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 4. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Tú eres grande, Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Vamos a estar leyendo un par de versículos en ese párrafo. Te adoramos, Jesús. 4, 5 al 12. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, o en el rostro de Jesucristo, o en la cara de Jesucristo. Pero este gran tesoro de la gloria de Dios, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. A veces nos sentimos derribados, pero no estamos destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias. Da un mensaje glorioso, Señor. Necesitamos tu palabra. Necesitamos oír tu voz, Señor. Estas páginas gloriosas que tú escribiste, Señor, para beneficio de nosotros. Amén, Jesús. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor, para que juntos glorifiquemos y exaltemos su santo nombre. El texto, hermanos, que hemos leído lleva dentro de él este pensamiento de la contradicción de la verdadera grandeza. Qué contradictoria es la verdadera grandeza. Fíjense ustedes que cuando nosotros leemos el capítulo 4 de Segunda de Corintios, inmediatamente nos damos cuenta de una defensa que está haciendo Pablo con respecto a ciertas acusaciones que le estaban haciendo. Pablo se está defendiendo y está discutiendo y está analizando por qué razón no deberían de atacarlo. Encontramos más o menos nosotros unos 4 aspectos importantes en esta lectura. El primero es este acoso por el que está pasando Pablo. Pablo injustamente está siendo expuesto de una manera tan venenosa a la iglesia de Corinto. Pablo está siendo atacado por la forma en que habla. Pablo está atacado por las enfermedades que tiene. Pablo está siendo atacado por el aspecto físico que Pablo tiene. Entonces encontramos este aspecto aquí. El otro aspecto, hermanos, que encontramos nosotros es cómo el corazón del hombre está oscurecido porque el enemigo le cegó el entendimiento, le cegó los ojos. Y vean ustedes, el hombre, la humanidad se pierde no porque no crea en Dios. No es por eso que se pierde la humanidad. El hombre no viene a Cristo porque no cree en Dios. O el hombre no se pierde porque él no cree que lo mejor que le puede pasar a su vida es estar cerca de Dios. El hombre sabe que lo mejor que le puede suceder a él es estar cerca de Dios. Pero no se pierde porque no sabe eso. El hombre se pierde porque el enemigo ha cegado el entendimiento. Espiritualmente, el hombre es incapaz de ver la posición de condenación en la que vive, porque Satanás ha cegado su entendimiento. Los ojos espirituales están cerrados. Este aspecto lo podemos ver también ahí.
Una cosa gloriosa que vemos en el texto es que la única forma, la única vía en que podemos experimentar nosotros la gloria de Dios es a través del rostro de Cristo. Esto lo dice claramente el texto. La única forma en la que vamos a ver la excelencia de la gloria de Dios es por medio y es a través del rostro de Cristo, de la faz de nuestro Señor, al Señor que usted y yo ya conocemos. Ahora, luego en el texto nosotros observamos una contradicción. En versículo 7, para ser más específico, encontramos una contradicción. Observamos cómo la fragilidad, cómo el pecado, cómo los miedos, cómo las infidelidades, cómo los errores de la raza humana se convierten en el lugar adecuado para que esa gloria de Dios descienda en medio de esas dificultades. Y esta es la contradicción que trae la verdadera grandeza. Un tesoro divino en un depósito humano, un tesoro eterno, un tesoro incorruptible en un cuerpo corruptible. Y esta es la gran contradicción que yo quiero que hablemos. El mensaje poderoso del evangelio es el mayor tesoro que nosotros podemos tener dentro de nosotros. Cuando dice que Pablo, que ellos no se predican a ellos mismos, sino que predican el evangelio del Señor. Este evangelio que Pablo predica, tan puro, tan recto, tan honesto, este evangelio en el cual Cristo es exaltado y la gente es convertida, este evangelio, dice Pablo, es el mayor tesoro que ustedes pueden contener. Este es el mayor tesoro que la humanidad tiene que conocer. Pero este evangelio tiene una gloria en él. Y esa gloria se refleja en el rostro de Cristo. Y ese rostro de Cristo nosotros lo podemos ver aunque estén llenos de pecado, aunque sean imperfectos, aunque ustedes sean de barros. ¿Qué contradictorio es esto? A mí me chocan las neuronas en la cabeza cuando yo leo este párrafo. ¿Cómo Dios pondría lo más valioso que tiene en el cielo depositado en envases, en vasijas imperfectas, llenas de errores? La gloria de Cristo siempre se va a reflejar en su pueblo. ¿Usted lo sabe eso? La gloria de Cristo siempre se va a reflejar en su pueblo. ¿Se ha reflejado la gloria del Señor en esta mañana? ¿Ha sentido usted la presencia de Dios en esta mañana? Eso es gloria. Hermanos, eso no puede ser sustituido por nada. Por eso, yo hago una invitación a los hermanos que aún no se acercan a la iglesia. Acérquense. Una pantalla de plasma de 65, de 75, de 80 pulgadas no trae la gloria que trae estar congregado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que tengo razón? Donde está su pueblo, ahí es exactamente donde está su pueblo. Harás congregar a mi pueblo, porque ahí van a ver mi gloria, una gloria que van a ver a través de este rostro glorioso de Jesús. Estamos llenos de imperfecciones, estamos llenos de errores, estamos llenos de vacíos, estamos llenos de situaciones incorrectas en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer las cosas. Siempre estamos en la discusión en nuestra mente en que si aquello que voy a hacer es correcto o incorrecto. ¿Por qué tenemos esa disyuntiva? ¿Por qué tenemos esa discusión interna permanentemente en nosotros? Porque hay un lado de nosotros que nos aleja de Dios y hay otro lado de nosotros que nos acerca a Dios. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne trata de la manera de alejarse. Y esta es la disposición que tiene el mensaje en esta mañana. El mensaje de esta mañana nos quiere decir: sean ustedes sensatos y sean ustedes prudentes y reconozcan sus imperfecciones. Pablo reconoció sus imperfecciones. Primera Timoteo 1:12 al 13, yo quiero leerlo. Primera Timoteo 1:12.
al 13 dice, Pablo reconociendo sus errores. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo. Miren qué fuerte lo que dice Pablo de él mismo. Siendo yo un hombre blasfemo, un injuriador, fui recibido a misericordia por lo que hice, aún siendo yo ignorante, que lo hice por ignorancia. Además de ser ignorante, era incrédulo. ¿Cuántos defectos le vemos ahí a Pablo? 4, 5. Pablo dice, yo soy blasfemo, perjuriador, soy injuriador, perseguidor, soy un gran ignorante, soy un gran incrédulo. Pero en el 12 dice, yo doy gracias al Señor que me fortaleció en él. Me fortaleció en él. En él estaba la fuerza. No estaba en lo que yo sabía. ¡Wow! Me di cuenta que lo que yo sabía no me fortalecía. Me di cuenta que mi fortaleza para estar en este ministerio, dice Pablo, vino de aquel que un día pendió de una cruz y ahora está listo para fortalecerme, colocarme en el ministerio y trabajar a pesar de lo que yo era. Pablo estaba comentando a Timoteo que los pecados que él cometió anteriormente no lo sacaban del ministerio. Que los pecados, que los errores que Pablo había cometido, que los asesinatos, que los homicidios que Pablo había hecho en su pasado no lo descalificaban como apóstol de Jesucristo. ¿Por qué Pablo especifica esto? Porque muchas veces nosotros hemos venido a Cristo, hemos rendido nuestras vidas a Él y hay un sentimiento de culpabilidad que no nos deja crecer en el reino del Señor. Hay un sentimiento de culpa, hay una carga por algo que hicimos allá en el mundo. Y la liberación de nuestra vida a través de la salvación aún no aparece. Pero Pablo le dice a Timoteo, a pesar de todo eso, Cristo tuvo misericordia de mí. A pesar de todo eso, yo estoy aquí trabajando en el nombre del Señor. Ahora, fíjense ustedes, Dios ya había perdonado a Pablo. Mas, sin embargo, estos mismos pecados, hasta cierta medida, habían sido los que habían causado el ataque de los falsos maestros hacia Pablo. Segunda de Corintios, la carta de Segunda de Corintios tiene un empuje o tiene una razón de ser. La razón principal de ser de la segunda carta de Corintios es la defensa del ministerio de Pablo. Pablo había estado en la iglesia de Corintios, él la había fundado, él la había cuidado, él la había formado, pero Pablo al fin tenía que dejar la iglesia de Corinto e ir a establecer otras iglesias. En ese momento, los falsos profetas caen en la iglesia y comienzan a hablar de los errores que tenía Pablo. Pablo tenía defectos, los historiadores mencionan, tal vez tenía enfermedades en los ojos. A la iglesia de Gálatas le dice, a pesar de que yo soy un hombre común y un hombre corriente, ustedes me atendieron como que si yo fuera un ángel del Señor, a tal grado que yo noté que ustedes hasta querían sacar los ojos de ustedes para ponérmelos a mí, dando a entender que Pablo tal vez tenía una enfermedad ocular permanente que era desagradable a la vista. Y los falsos apóstoles, los falsos maestros, se agarraron de ahí para hablar asuntos que no competían, cosas falsas para descalificar a Pablo. Y Pablo dice, yo reconozco mis errores, yo los reconozco. Y yo sé que yo tengo mis grandes dificultades, yo he hecho cosas muy malas, pero Dios ya me perdonó. Cuidado con dos cosas. Número uno, con no reconocer nuestros pecados. El pecado que no reconozca es un eslabón para su cadena para aún seguir más atado. Reconozcamos nuestros pecados. Por feo que haya sido, reconózcalo con Dios, confiéselo con Dios. Por el pecado que a usted le da pena pensar en ese pecado. A usted le da asco pensar en que usted hizo eso. Pues aunque le dé asco, dígale, Dios, en medio de este asco que tengo, por lo que hice, yo te pido perdón por esto que he hecho. En segundo lugar, tenemos que tener cuidado con los falsos maestros, con los falsos apóstoles. Se ha levantado una cantidad de payasos, payasitos y payasotes que están bien organizados, haciéndose llamar apóstoles. Esta época ya no hay apóstoles.
me da miedo, tiemblo de miedo cuando veo a algunos de ustedes posteando mensajes de estos payasitos. Tengamos cuidado, no le abramos la ventana a estos payasos. No le diga apóstol, porque el título apóstol es honorable, ¿verdad? No, tengamos cuidado con eso. Como consejo se lo digo. Entonces, Pablo reconoce que esta cantidad de errores que él tiene. En 2 Corintios 2:14, Pablo tiene en su caso el mensaje que estaba empacado era un contenedor humilde. Miren lo que dice el 2:14. A la hora de reconocer su pecado, Pablo. Espérenme que ya me viene a Timoteo. Miren lo que dice el 2:14. Mas a Dios gracias. De nuevo, Pablo dando gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Miren qué importante esto. Pablo dice, fíjate que yo soy como el mensaje cuando yo lo predico, yo siento que yo me convierto en un incensario, en una cosita así de barro que le ponían incienso. Yo soy de ese artefacto donde lo que está adentro de ese artefacto llena. Yo contamino con el evangelio de Cristo aquel lugar como el incensario colma de olor un lugar. Fíjate, Timoteo, que yo me he puesto a pensar que lo que yo digo, de lo que Cristo ha puesto en mi corazón para que le diga a la gente, es altamente contagioso. Es como un olor suave. Este mensaje es como un olor inevitable que cuando yo hablo de él, la gente comienza a escuchar y la gente comienza a contagiarse de esta verdad que yo les hablo. Pero es lo que está dentro de mí, Timoteo. Yo soy el incensario. Yo soy ese instrumentito que va a oler a lo que le pongan adentro. Y gracias a Dios que lo que Dios colocó adentro de este sencillo incensario es el mensaje poderoso que salva y que redime a las personas. Eso es lo que le está diciendo. Aquí Pablo se compara con ese artefacto. Esta imagen, Pablo la toma de compararse con un incensario del profeta Jeremías en su capítulo 18. Es una cosa muy hermosa. Miren lo que dice. Y descendía a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla al alfarero. Entonces vino a mí una palabra de Jehová y me dijo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Acaso no va a poder Dios formar dentro de nosotros, igual que el barro fresco en las manos del alfarero del universo, una nueva persona en nosotros? Pero cuando no se forma bien lo que el propósito de Dios quiere en nosotros, Él va a apretar el barro, aunque no tiene buena forma, y lo va a meter de nuevo a la rueda y va a comenzar de nuevo a poner su mano gloriosa dentro de ese barro, sobre ese barro, y le va a dar los detalles, las características que esa vasija de barro necesita para ser útil. Es importante eso. Vean esto. No estamos terminados. Somos un producto en proceso de terminarse. Miren qué gloriosa esta verdad. Somos un producto en el cual puede ser colocado de nuevo en la rueda del alfarero y decir, ok, mira, lo vamos a moler, lo vamos a mojar de nuevo, lo vamos a dar vuelta. La vuelta es que a mí me dé la gana y voy a hacer de nuevo lo que yo quiero en este barro. Dios tiene la sola potestad de hacer con nuestra vida lo que Él quiere hacer. Él es el alfarero soberano.
Él es el alfarero del cielo. Él es el alfarero que puso las estrellas guindadas de nada. Él fue el alfarero que puso a la tierra a girar a un ritmo que no tiene problemas para que nosotros vivamos dentro de ella. Él fue el alfarero que le puso oxígeno a la tierra para que nosotros no muramos. Él estableció leyes en esta tierra porque Él es el alfarero soberano, perfecto, que hizo los cielos y la tierra, y lo hizo a usted y me hizo a mí. Por esa situación es que el alfarero dice, vamos a colocar de nuevo eso. Y Pablo dice, yo soy. En reconocer sus errores, en reconocer sus debilidades, Pablo dice, yo soy ese barro. Yo soy ese barro que Dios, por injuriador, por perseguidor, por mentiroso, me tuvo que meter de nuevo a la rueda para hacer lo que hoy soy por la gracia de Él. Yo quiero que en esta mañana nos quede claro que Él se merece la gloria. Que solo Él se merece la gloria. Que Él exclusivamente se merece la gloria de nosotros, no nosotros. Él es el alfarero, nosotros somos los barros. La dificultad está que Dios, representado como un alfarero del universo y de nosotros mismos, Pablo lo toma, lo vuelve a retomar en Romanos 9, 21 al 24. Yo quiero que leamos esto porque yo quiero que nosotros estemos claros en eso. En Romanos 9, agarre su Biblia ahí, hermano, y leamos Romanos 9, 21 al 24. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria de Él. Vean Pablo cómo está diciendo que el barro representa ahora a aquellas personas que le van a honrar o personas que le van a deshonrar. Es bien importante que nosotros veamos que la humanidad imperfecta, que la humanidad caída, sucia, desordenada y sin ninguna virtud inherente, solo va a tomar valor cuando es colocada en esta rueda y el alfarero coloque su mano en ese barro para formarlo. Es la única manera en que tu vida y la mía van a tener sentido. Es la única manera en que nuestras vidas van a tener significado, en que el alfarero coloque su mano sobre nosotros. Si usted y yo no tenemos la forma que quiere el alfarero, vamos a ser nosotros vasos que no honramos su gloria. ¿Cuántos quieren subirse a la rueda? Y que el Señor coloque sus manos sobre ustedes, sobre mí, y que diga el Señor, Señor, y que diga el alfarero, te voy a moldear. Te voy a moldear, yo te voy a deshacer de nuevo. Yo voy a volver a meterte a agua. Yo voy a volver a meterte al horno. Pero cuando salgas del horno vas a tener las características que me honran. ¿Cuántos queremos honrar al Señor? ¿Quiere honrar al Señor usted? ¿Quiere honrar al Señor usted? ¿Quiere honrar al Señor usted? ¿Estamos dispuestos a subirnos a la rueda? ¿Estamos dispuestos a hacer desechos? ¿Estamos dispuestos a meternos al horno para ser cocidos? ¿Estamos dispuestos a hacer vasos de honra o vasos de deshonra? Pablo, desde un incensario y de Jeremías a Romanos, no pierde el concepto, no pierde el hilo del concepto en que nosotros somos simplemente barro. Un barro maltrajado. En la iglesia donde yo me congregaba, en la parte de atrás, había un hombre que hacía vasos, hacía ladrillos de barro. Ese era un trabajo increíble. Había que pisotear el barro no sé cuántas horas y ponerle agua, y el asunto que no se tenía que secar y todo eso, y después a ponerlo en unos moldes, y tenía unos hornos al fondo. Eso era trabajoso. Y yo veía cómo ese hombre, su materia prima, nunca se le iba a terminar. Era tierra y era agua. Y unos moldes de madera un poco rústicos. A veces no salían muy bien los ladrillos, unos más grandes que otros. Pero eso éramos. Nuestra utilidad en el reino del Señor
solo deriva del trabajo que haga el alfarero. Nuestro trabajo en el reino del Señor solo va a tomar grandeza dependiendo de lo que el alfarero haga en nosotros. Porque el barro es barro. No importa la calidad del barro, importa que a ese barro haya caído la mano del Dios Todopoderoso para transformar, para quebrantar y para perdonar la vida de cada uno de nosotros. ¿Creen que es necesario el Señor? ¿Creen ustedes que es necesario Jesús en la vida? Amén. ¿Para cuántos es necesario Jesús? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos un cambio? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos rectificar algunas cosas? Amén. Esta es la casa del alfarero. Esta es la casa del alfarero. Abra, reconozca sus errores, abra su corazón. Señor, he sido orgulloso, he sido vanaglorioso. Señor, yo he sido muy afanado. Señor, yo he sido un hombre indiferente a tu palabra. El viernes, hermana Gladys daba una clase tan preciosa, donde dice, hermana Gladys, yo no les puedo decir nada nuevo aquí, pero lo que sí les puedo decir es que lean la Biblia. Hey, lean la Biblia. ¿Cuántas veces hermana Gladys ha dicho eso? 1000. Hermano Luis, 1000. Hermano Rubén, 1000. Hermano Joel, 10,000. Yo soy el que más aburro con esto. Pero hay un alto porcentaje de los que estamos aquí que no la leemos aún. Que aún no es importante leerla. Que aún no hay tiempo de leerla. Que es un accesorio en la librera. Se va a subir a la rueda para que el Señor lo rectifique. Entonces hay que comenzar a leer la palabra del Señor. Somos instrumentos todos. Simples instrumentos en las manos del Todopoderoso. Un cristiano no debería vanagloriarse porque ha alcanzado cierta posición dentro de la iglesia o dentro de la sociedad. Cuando un cristiano se vanagloria por lo que ha logrado, entonces este cristiano le está dando gracias a sus habilidades, está dándole gracias a sus dones naturales que Dios le ha colocado, pero no le está dando la gloria al Dios que colocó en él esas habilidades y esos dones. No debe un cristiano formal, un cristiano maduro, vanagloriarse por sus logros. Fíjense qué importante esto. Todas las vasijas hechas tenían defectos, tenían equivocaciones. Pero Dios no descarta ninguna vasija. Si Dios se fijara para usar una vasija perfecta, para usarla, este servidor no estuviera aquí predicando en esta mañana. Si Dios dijera, la vasija tiene que ser perfecta, yo no estuviese aquí predicándole este gran mensaje de la palabra del Señor. No tuviera yo este gran honor y este gran privilegio. Yo creo que ni usted estuviera aquí. Yo creo que nadie fuera digno de servir en el reino del Señor si Dios se comenzara a preocupar por la perfección de la vasija. Pero Dios no se preocupa por la perfección de la vasija. Dios lo único que quiere es que la vasija donde sea depositado su evangelio, su poder, sea una vasija que está dispuesta a expander ese mensaje, sea una vasija que está dispuesta a trabajar por ese mensaje, sea una vasija que está dispuesta a entregarlo todo por ese mensaje, sea una vasija que está dispuesta a entregar su vida entera por ese mensaje. Eso es lo que quiere el Señor. No hay ser humano que no tenga debilidades y que no tenga errores. Pablo reconoció sus imperfecciones. Pablo lo hizo de una manera clara. Aprendamos nosotros a reconocer nuestras imperfecciones. Dios se va a glorificar en medio de eso. Amén. Entonces, hablamos en primer lugar de reconocer nuestras imperfecciones. Pablo, cuando es acusado, él no sale diciendo, mira, ustedes dicen que yo soy feo, que yo hablo mal y que yo estoy todo enfermo. Pero aquí está este grupo que dicen que yo soy bonito, que hablo bien y que soy un hombre bien saludable. Pablo no hizo eso. Pablo dice, si yo soy un incensario, hasta en cierta medida, estos tienen razón.
Si yo he sido de lo peor. Si hoy por la gracia de Dios es que ahora este incensario insignificante es que ahora puede servir de algo. Ahora, las vasijas de barro reconocen sus errores. ¿Qué otra cosa hacen las vasijas de barro? Las vasijas de barro son humildes. Son humildes. 2, 4 al 7. Vámonos a 9 donde leímos. Dice el 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, vasos humildes, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Ahí tengan su Biblia abierta y váyanse al versículo 6. Y esta es la contradicción a la cual el mensaje se refiere. Miren el 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones ahora, para iluminación, para aclarar, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Génesis capítulo 1, versículo 3. Cuando todo estaba oscuro, Dios dijo, hágase la luz. De esa misma manera, cuando nuestras vidas estaban oscuras, Dios dijo que llegue Jesucristo a iluminar. De esa misma manera está diciendo Pablo. Cuando él dice resplandece la luz, es que él resplandeció también en nuestros corazones. De la misma manera que el mundo estaba desordenado y que el mundo estaba vacío y que el mundo estaba oscuro, de la misma manera tu vida y la mía estaban oscuras, desordenadas, sin propósito. Pero Dios dijo que seas la luz adentro de ese corazón. Eso es lo que a nosotros nos ha pasado, dice Pablo. Ahora eso alumbra en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora que tu corazón está iluminado, ahora que tu vida tiene propósito, ahora que tu vida tiene significado, ahora que tu vida tiene identidad en Cristo, ahora vas a conocer el conocimiento de la gloria de Dios a través de ver el rostro de Cristo. Esto es inconcebible. Esto es inexplicable. ¿Cómo algo imperfecto va a conocer la gloria de Dios y tener la capacidad de ver el rostro de Cristo y ahí reconocer la gloria de Dios? ¿Cómo? Yo no entiendo cómo es eso. Entonces el 7 dice, pero, y mete la contradicción. Esta gran gloria, esta gran verdad, esta gran luz, que igual la que se hizo en Génesis 1:3, esta gran iluminación en el corazón y en la mente del hombre, les tengo una noticia. Está metida en vasos de barro. Yo les tengo una contradicción aquí, les dice Pablo. Esta gran gloria que yo he tratado de explicarles a ustedes con mis pocas palabras, está metida en vasos viles de barro. Recipientes simples, recipientes baratos, recipientes imperfectos, recipientes inmaduros, recipientes que necesitan mejorar. Pero ahí le plació a Dios colocar ese tesoro glorioso, que es su gloria hermosa. Ahora, mencionando la humildad de las vasijas, esto tiene un propósito: el máximo tesoro divino en un recipiente humano. Esta es la perspectiva que Dios quiere dejar clara en esta mañana. Si usted de este templo se va con esta verdad, que Dios es lo máximo y nosotros somos barro, nosotros llevamos un gran concepto para aplicarlo a nuestra vida. Dios es lo máximo. Dios es lo máximo y nosotros somos barro. Dios es lo máximo, iglesia. Dios es lo máximo. Como Él no hay. Él es lo máximo. Y nosotros somos barro.
Nosotros somos simples instrumentos de tierra, somos humildes. Pablo era útil porque él entendió esto. La explosión del ministerio de Pablo, el impacto tan fuerte del evangelio de Pablo, nace en esta situación, nace en este eje en el cual Pablo dice, no, yo soy incapaz. Mis hechos anteriores me atrapan. Yo no puedo impactar a la sociedad como lo he hecho. Aquí el único que se merece la honra, la gloria, el poder, el mérito y toda la alabanza es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No soy yo. Él es lo máximo. Yo soy barro. Es importante que nosotros captemos esto, iglesia. Es importante que llevemos este concepto a la casa. Este precioso tesoro, ¿por qué razón se puso en una vasija de barro? Bueno, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entre más débil es la vasija, más evidente será el poder de Dios. Entre más débil es la vasija, más se notará el poder de Dios. Entre más reconozca la vasija sus errores, más experimentará la gloria de Dios. Entre más imperfecta sea la vasija, más experimentará la gloria de Dios. Entre más humilde sea la vasija, más va a experimentar la presencia de Dios en su interior. Es simple, es sencillo esto. Entre más débil, entre más quebradiza la vasija sea, mejor va a ser la expresión de la gloria y del poder de Dios. No nos acostumbremos nosotros a llevarnos el mérito. La razón por la cual Dios elogia a Pablo es por esta razón. Dios sabe que Pablo está ubicado en la posición correcta. Dios sabe que con respecto a él, Pablo está ubicado donde debe estar. En una situación vil, en una situación simple, en una situación humilde. Las vasijas eran humildes de naturaleza. Fíjense ustedes, si usted y yo hacemos un estudio de la naturaleza de las vasijas, nuestro estudio duraría 3 minutos. 3 minutos. ¿Por qué? Bueno, traiga tierra, traiga agua, la mezclamos y la ponemos en un horno. Esa es la naturaleza. Una tierra pisoteada, una tierra labrada, una tierra donde los animales, las personas han hecho sus necesidades. Es una tierra de estas. Es una tierra donde todo el mundo ha puesto sus pies para caminar y dirigirse a otro lugar. Es la tierra donde han caído los animales muertos y algunos se han deshecho, se han podrido por el sol y han llegado las aves de rapiña y se lo han comido. De esa tierra, de esa tierra. La tierra que ha sido testiga de la cantidad de sangre que ha sido derramada sobre ella. Esa tierra es. La sangre que está experimentando el trajín que tiene la raza humana, en esa tierra es la que se ocupa. Esa tierra y agua. Agua. No necesita ser filtrada. No necesita ser alta en sodio, no necesita nada de eso, no necesita ningún proceso el agua. Usted puede traerla de cualquier parte, no importa que sea impura, no importa que esté limpia o sucia, no importa, usted tiene que mezclarla. Eso es barro, eso es barro. Esa es la naturaleza de ella, es común y corriente. El concepto de lo que nosotros somos se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. El Salmo 103, 14 nos recuerda ahora en esta mañana quiénes somos. Dice la palabra del Señor, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Y se acuerda de que somos polvo. En Génesis, Dios dice que agarró barro de la tierra y formó al hombre. Miren qué relación la que ahora el mensaje nos está llevando al simple barro. Pero a nosotros se nos ha olvidado. Nosotros ya no practicamos una vida fundados en lo que somos, sino que fundados en lo que la sociedad está indicando que seamos. Somos polvo, al polvo iremos de nuevo. Adán fue hecho de barro. Fíjense ustedes que cuando Jesús hace lodo con su saliva en la tierra y lo coloca en el rostro del ciego, dice que él vuelve a ver. Cuando usted va adentro del texto, cuando usted va adentro de la porción, encuentran una verdad exageradamente gloriosa. El ciego tenía vacías
vacíos los huecos en su cráneo. A él no se le habían formado los ojos. No era que los ojos no le servían, era que no tenía ojos. Los huecos que están diseñados para tener al ojo adentro estaban vacíos. Por esa razón es que es necesario de nuevo hacer lodo, porque hay que formar de nuevo los ojos de este hombre. Es importante que del barro fuimos tomados, barro somos y al barro iremos. Este cuerpo pecaminoso, corrupto, no tiene otra naturaleza. Somos barro. El polvo que hace la tierra es ¿qué? Molestoso. Todo el mundo lo estamos sacudiendo de la casa. No nos gusta andar los zapatos con polvo. Nuestros carros no pueden andar con polvo. ¿Quién anda buscando en Google a cómo es el gramo de polvo? ¿Quién ha googleado? Necesito 3 libras de polvo. ¿Quién estará tan loco en esta época de poner una tienda donde se venda polvo? ¿Por qué razón nos pasan estas cosas? Porque el polvo es extremadamente invaluable. Eso no tiene ningún valor intrínseco. El polvo no vale nada. El polvo se encuentra en cualquier lugar. El polvo no genera un negocio. El polvo no genera un beneficio. De ahí viene usted y de ahí vengo yo. No lo digo yo, lo dice el Salmo 130. Somos polvo. Razón tuvo el proverbista en decir: todo lo que hay bajo el sol es una vanidad. Es algo que va a pasar. Los vasos de barro se usaban para 2 sentidos: para honra y para deshonra. Segunda Timoteo 2:20. Vámonos de nuevo ahí, hermano. Segunda de Timoteo 2:20. Miren qué hermoso. Esto es grande, hermano. Segunda de Timoteo hace una especificación muy importante. Nos comenta que el uso de un instrumento de barro puede ser para servicios viles. ¿Lo encontró en el 2:20? Miren qué hermoso. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera. Ahí, por ahí la llevan. Y también hay de barro. Estos de barro, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Yo me encargué de buscar qué significaba la palabra vil. ¿Qué significaba la palabra vil? En griego, la palabra vil significa deshonra. La palabra griego también significa pobreza. La palabra vil significa pena. La palabra significa deshonra. El significado que le da el griego es bastante profundo y bastante amplio. ¿Por qué razón se le dice vil a una persona? Porque esa persona es capaz de hacer la maldad que sea posible. Es vil lo que hiciste. Entonces estos vasos estaban administrándose dentro de una casa grande para usos viles. Específicamente los de barro. No los de madera, ni los de plata, ni de oro. Específicamente los de barro. Y aquí es donde yo voy. Vean ustedes. ¿Qué era lo que está diciendo Pablo en ese tiempo? ¿Qué es lo que Pablo le quiere decir a la iglesia hoy? En ese tiempo, Pablo le está diciendo a la iglesia: cuando ustedes van a una casa, ahí ven instrumentos de barro que son para usos viles. ¿Qué era un uso vil? Bueno, en la recámara de las casas grandes, como lo especifica el texto, habían vasijas de barro en los cuartos. Había una o había 2. ¿Para qué servía esta vasija? Esa vasija que estaba en la recámara estaba apartada para un uso vil. ¿Cuál era el uso vil? Que el dueño de la casa, que el que estaba en la recámara, no fuera afuera de la casa para hacer sus necesidades,
sino que ahí en esa vasija podía hacer sus necesidades fisiológicas. Esa vasija estaba caracterizada por un uso vil. Y dice Pablo a Timoteo, mira Timoteo, así como está ahí, como el uso del vil de una vasija, así es aquí también. Nosotros estamos listos para lo que sea, para cualquier afrenta. Miren ustedes, vean lo que Pablo considera de sí mismo, porque esto es fuerte, porque yo entiendo que esto es duro. Wow, eso significa vil. Hay vasijas de barro para esto, sí, porque hay vasos de barro para honra y hay vasos de barro para deshonra. Todos aquí somos vasijas. Nosotros vamos a establecer si es para honra o deshonra. Pablo estaba claro en este concepto. Pablo no le tenía miedo tampoco a este concepto. Desde que se convirtió en el camino hacia Damasco, dejó de considerarse una persona especial. Pablo dejó de considerarse de la manera en que él lo hacía. En 1 Corintios 15:9 se considera el menor de todos los apóstoles. En Efesios 3:8 se consideró el menor que el más pequeño de todos los santos. Y en 1 Timoteo 1:13 se consideró blasfemo, perseguidor e injuriador, como ya lo leímos. Y en Romanos 7:24 se consideró un miserable. Así se consideró Pablo. Pablo se considera de esa manera. Pero Dios se deleitó en escogerlo para el ministerio. Pero Dios se deleitó en elegirlo para que le sirviera. Aunque Pablo se consideró de esta manera, fue un deleite para Dios usarlo. Por eso es que nosotros debemos entender que Pablo era esa vasija donde el evangelio iba a estar seguro, donde el evangelio iba a ser expandido, donde el evangelio iba a ser cuidado, iba a ser explicado de la manera correcta. Porque Pablo tenía claro que él era una vasija que en un tiempo fue vil. Fue lo más vil que podía haber existido esa vasija de Pablo. Pero ahora en el Señor es una vasija para honra. Sin duda nosotros somos usados para honra, porque hemos visto la faz de Jesucristo en nuestra vida. Sin duda que es así. Las vasijas de barro también son fuertes. Las vasijas de barro no fácilmente se quiebran. Nosotros somos débiles, hermanos. Nosotros somos totalmente débiles. Pero nuestra fuerza viene del Señor. Nuestra fuerza viene de Él. Cuando Moisés venía del monte Sinaí, y Moisés, cuando desciende, él tiene que tapar su rostro. Él no puede dejar que otro judío vea su rostro, porque dice que la gloria que estaba en el Sinaí se había posado en el rostro de Moisés, a tal grado que él tuvo que tapar su rostro por aquella gloria que había recibido. Y dice Pablo que siendo que esa gloria que se depositó en la cara de Moisés no podía ser vista, y que esa gloria había sido depositada por lo que se escribió en las rocas, pero los judíos no podían ver esa gloria. Pero las leyes que están escritas para el nuevo pacto, dice Pablo, están escritas en nuestros corazones. Y ahora la gloria que se miraba en el rostro de Moisés tapada, la podemos ver a cara descubierta en el rostro poderoso de Jesucristo. La podemos ver a su plenitud. Esta gloria hermosa, esta gloria plena, ya no es necesario que Jesús la tape, porque usted y yo tenemos dentro de nosotros esta fortaleza. Las vasijas son fuertes. Las vasijas no se quiebran fácilmente. Dice el 4:9 de 2 de Corintios: perseguidos, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesucristo. Nosotros estamos afligidos, pero no estamos derrotados. Algunos hemos estado positivos al virus, pero aquí estamos. Dios ha sido bueno en exceso con cada uno de nosotros.
Dios está aquí para seguir bendiciendo nuestra vida. Dios está aquí para decirte a ti: tú eres fuerte si yo te fortalezco. Tú eres valiente si yo te doy valentía. Tú eres bueno si yo genero en ti cierta bondad. Tú te debes a mí. Tú no te debes a tus títulos. Tú no te debes a tus empresas. Tú no te debes a lo que sabes, a lo que tienes. Tú no te debes a lo que haces. Tú te debes a que yo, dice Jehová de los ejércitos, he tenido misericordia de ti. A eso te debes tú. Yo soy lo máximo y tú eres barro. Un día te voy a colocar en la rueda y voy a girar la rueda y voy a deshacer lo malo y voy a colocar en ti características según mi propósito. Dios está aquí. Y Dios lo único que quiere es bendecir nuestra vida. Los cristianos debemos estar conscientes de nuestras propias debilidades y de nuestra propia fragilidad. Es que somos frágiles. Somos frágiles. Pablo aguantó mucha tensión, azotes, naufragios. Los dejaron por muertos, prisiones. Él estuvo preso. Pablo sufrió de todo eso, pero era una vasija fuerte. Era una vasija resistente. Usted y yo, si somos vasijas de honra, somos fuertes y somos resistentes en Él. ¿Cuánta tensión aguanta tu vasija? ¿Cuánto trabajo aguanta tu vasija? ¿Te corrió el virus? ¿Ya no viniste a la iglesia por el virus? ¿Será que eres una vasija con la necesidad de tener el evangelio de Cristo dentro de ella para predicarlo? ¿A cuánta presión, a cuánto peligro de fracturarte has estado expuesto? Las vasijas son reemplazables. Fíjense ustedes que cuando Pablo muere, muchos creyeron que hasta ahí iba a llegar el mensaje que predicaba Pablo. Pero estaba un Timoteo listo, con las botas bien amarradas, para seguir predicando el evangelio. Cuando muere Timoteo, también tenía sus discípulos para seguir predicando. Después aparece la reforma de la iglesia, con hombres que conocían la palabra del Señor y la teología, como Calvino, como Lutero. Cuando muere Lutero, nace Calvino. Cuando muere Calvino, nace otro poderoso en la palabra del Señor. Y Dios ha ido colocando hombres a través de la historia. Las vasijas van y las vasijas vienen. Las vasijas están hoy, mañana no están las vasijas. Pero el reino de Dios permanece para siempre. El reino de Dios no se va a detener por una vasija que ya no está, porque la vasija es sustituible. El único que es insustituible es el sacrificio poderoso de Cristo. Ese no lo podemos sustituir. Es vicario. Es vicario, significa que solamente Él tenía las características para morir en esa cruz. Nadie más. Si no crees en Cristo, ya no hay en quien más creer. Si no crees en ese sacrificio, ya no hay otro sacrificio. Ni en el futuro se va a generar de nuevo otro sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Pero nosotros somos vasijas que hoy estamos, mañana no estamos. Porque somos pasajeros. Porque el único que permanece para siempre se llama Jehová Dios de Israel, Elohim, el que hizo los cielos y la tierra con el poder de su voz. Él es para siempre. Él instituyó la eternidad. Él instituye el presente. Él instituye el futuro. Para Dios no hay un futuro como existe en nuestra mente, porque Él todo lo sabe. Exaltemos a Dios. Démonos cuenta de nuestras debilidades. Seamos humildes.